El drama de miles de refugiados expulsados de sus tierras y víctimas de la despiadada. Los refugiados palestinos demorados en el lado egipcio del cruce Rafía. Me llamo Mary Illich. Barcelona tiene un encanto. Próxima estación.
El meu pare va baixar del front a buscar la meva mare i a mi. I jo aquesta escena la recordo perquè va ser molt trista, que tothom plorava, que és el moment del trencament, de la separació de la meva família. Perquè la meva àvia em deia, li deia al meu pare, diu, més o menys, però deia, José, no te lleves a la niña, porque fíjate con lo pequeña que es, no podrá resistir, cruzará a pie los Pirineos con este frío. Dice, total, ¿cuánto puede durar este exilio? Unas semanas, unos meses, me la quedo y yo ya vendréis a buscarla. I el meu pare li va dir, no, Leocàdia, es deia Leocàdia, diu, jo m'haig d'emportar la meva dona i la meva nena perquè jo sé el que passa quan entren les tropes franquistes a les pobles i les ciutats i van en busca dels republicans compromesos i si no els troben s'emporten doncs a la família. I a més aquest exili pot durar molt temps. Cuando empezó guerra en 92, tuve mucho miedo por mis hijos. Y tuve noches de pesadillas de ver mis hijos muertos, de ver miles de personas muertas. Y tenía necesidad de salir, pero era imposible. De Georgia me fui a Moscú por cuestión de cambio de estado. En esta época vino Gamsajurdia, que era presidente elegido por país. Y su política era destrozante y la gente empezó a emigrar porque su política estaba basada en racismo, que estaban con rollo de Georgia para georgianos y tal. Mi ex marido era armenio y mi hijo también es armenio. Y bueno, y estoy aquí por ello, porque me tocó salir, porque me tocó dejarlo todo y justamente todo por un trabajo que se venía haciendo en derechos humanos, por visibilizar muchas cosas, por decir muchas cosas, porque habíamos ganado cosas y porque hoy seguimos haciendo y ganando cosas. Entonces, esperemos que esto no le ocurra a otras y a otros, pero más allá era el simple hecho de estar ahí y de ser, yo creo, más que molestarles por un trabajo de un trabajo social, era el simple hecho de ser trans. En mi país tenía muchos problemas religiosos, porque soy hinduista. Y en mi país todas las religiones o todas las tradiciones que no son ortodoxas se persiguen oficialmente, digamos, entre comillas, pero es la verdad y es la realidad. Entonces, como yo soy hinduista, pues he tenido muchos problemas personales, laborales, he tenido amenaza de la vida. Entonces tenía que irme de mi país por esto precisamente, porque me perseguía policía, me perseguía la gente de mi país, pues no dejaban ni de vivir, ni de trabajar, ni de tener una vida normal. A Figueres vam patir molts bombardejos, perquè era un lloc de pas i de parada de tota la gent que s'exiliava i que anava cap a França. I llavors allà vam estar doncs, uns dies, no sé quan exactament, però sé que vam patir molts bombardejos. I nosaltres estàvem acollides en un lloc on hi havia també altra gent que anava cap a l'exili, i jo recordo molt bé que anàvem a un refugi, però aquell dia no vam poder arribar a temps, perquè ja tenim els avions a sobre, ja queien les primeres bombes, i jo això sí que ho recordo perfectament, en una avinguda gran, tota la gent que corria en totes direccions, que es donaven empentes, que volien entrar al refugi. Però com que cada vegada hi havia més gent a Figueres, la gent no va poder tot entrar al refugi. I llavors la mare, al veure que no podíem entrar i que ja queien les bombes, vam anar a una casa, allà mateix. I en aquella casa, molta gent que no va poder entrar al refugi, ens vam posar allà. I jo ja només recordo el soroll tan esgarrifós de la bomba, perquè sembla mentida, però han passat ja 70 anys, quasi. I no 70 no, però bueno, quasi sí, o 69. Jo no he pogut oblidar. Así que intenté buscar un futuro mejor para niños y como primero era irme a trabajar para Naciones Unidas. Y trabajé 3 años en Naciones Unidas, que era más doloroso y también un periodo de más orgullo para mí. En mi vida no hice mejor trabajo que en estos 3 años, pero también no vi peores cosas que en estos 3 años.
porque vi muerte, vi desesperación, vi gente que ya no tienen esperanza de nada en la vida. Y vi un odio que hasta este momento yo no conocía. Realmente ahora eso me parece como un cuento, que no lo creo que ha pasado, que yo estando en mi país y realmente quiero a mi país, y siempre, nunca no podía imaginar que tendré que irme en estas circunstancias, que realmente tengo toda la familia, todos los amigos, pues tenía mi propia familia ya con mi marido. Y bueno, y ya este último año que era 2003, que ya las cosas se han empeorado tanto que no había ninguna manera para poder vivir bien, porque realmente teníamos amenaza de vida, que nos perseguían realmente la policía y el Estado. También en Rusia empezaron su política nacionalista contra los de Cáucaso, nos empezaron a nombrar negro culo. Y antes iba todo así en plan broma, ¿no? Nadie lo tomaba en serio, pero ya cuando empezó esto todo en serio y pegaban la gente en la calle, la policía no dejaba pasar porque por la calle te paraban, te multaban. Multar es decir, si tienes 50 rublos, los das y te sueltan hasta la otra esquina, hasta que te vuelven a parar ahí otra vez. Son muchos los peligros a los que una transexual se encuentra. Entonces, uno, porque el simple hecho de estar trabajando en la calle, el simple hecho de ser trabajadora sexual, ya está en riesgo su vida totalmente. El hecho de tenerse que parar en una calle, ya su vida está en riesgo. En la ciudad tienes que enfrentarte a la comunidad homófoba, tienes que enfrentarte a los convivires y a estos grupos que más llamados frentes paramilitares, guerrilleros o como los quieran llamar. Vienen de los pueblos de Colombia porque sus familias los han obligado a salir, porque los grupos guerrilleros han advertido de que sus hijos, por el comportamiento manerado que tienen que comportarse de una forma acorde a con lo que ellos exigen, porque si no, él corre peligro. Yo iba por la calle y cuando vi la policía, porque ahí hay muchas policías sueltas en la calle y se dedican a parar a la gente y tal, yo agachaba, hacía ver que el cordón de la bota vale, tengo que hacerlo de nuevo, el nudo, mirando así, y sabes, ya sensación que eres, no sé, una especie que no vives como otros seres humanos, que no vives como una persona dignamente, que te sientes como una especie atrapada, que te van a pillar, que te van a atrapar, que te van a hacer daño en cualquier momento y no podrás defenderte. Y claro, con esta sensación te acuestas, te levantas. I que molts anys després, quan ja vaig voler recordar tot i comentava a la meva mare, dic, jo recordo, mama, que em feies molt de mal la mà, m'apretaves molt fort la mà. Diu, és que tenia molta por de perdre't, nena. Diu, perquè jo veia molts nens i nenes que anaven caminant sols per aquells camins i per això t'agafava tan fort. Mira, això és una cosa que a mi m'entristeix molt. És veritat que jo no sabia el que estava passant, però el que sí és veritat que vaig fer els mateixos quilòmetres que la meva mare. I vaig passar el mateix fred que la meva mare, la mateixa gana que la meva mare. Vaig trepitjar la mateixa neu i si a ella li arribava fins al turmell, a mi m'arribava més amunt perquè era més petita. I por, tant o més por que qualsevol dels que hi havia allà. Allí escuelas eran muy pocas, con miedo si tu hijo se va a escuela, si va a volver. Por la noche a las 8 ya teníamos que estar en nuestras casas con la idea que un ataque puede empezar por la noche. Así que otra vez pensando en el futuro de mis hijos, decidí que tengo que marcharme. Porque es difícil dejar tu país, no importa que está en la guerra, pero es muy difícil dejarla sin saber si dentro de un año vas a verla. Yo era tan ingenua que pensaba que dentro de un año tendré papeles, tendré trabajo, mis hijos tendrán escuelas bien y vendremos a ver familia en nuestro país. En cierta forma, el ser transexual se convirtió en esta época, era como ese cáncer familiar que quizás vivir más, o sea,
Era despertarse cada día era un lujo y bueno, y vivir más era la sensación más linda que se podía, porque también fueron muchas las que viajaron en esas carreras de la muerte, fueron muchas las que se encontraron al alas de la Circunvalar y Monserrate, las que se asesinaron en muchas ciudades de Colombia. Y bueno, todo esto, y aparte de eso, la seguridad, no tenían seguridad, no, nunca tuvimos seguridad en Colombia, quizás hasta que nosotras empezamos a hacer el trabajo que nos correspondió, que fue cuando nos visibilizamos i nos visibilitzamos bien. Jo em poso la pell de la meva mare. La meva mare fugia també amb una nena agafada de la mà. No sabia on estava el seu marit, si estava viu, si estava ferit, si podia trobar-lo algun dia, perquè moltes famílies es van perdre i mai més es van retrobar. La meva mare ho deixava tot. Deixava la seva terra, la seva casa, la seva família, els seus germans, tot. I s'anava cap a un món incert. Sí que és veritat que anàvem a França, que era una república, i que per els comentaris que jo sentia, ells tenien la il·lusió de que potser els acolliria bé, perquè era una república. El que passa és que ens van acollir fatal. Yo pienso que, claro, mujer sufre más, porque aunque, por lo que he visto yo y por mi propio ejemplo, las mujeres son más espabiladas. Aunque lo tienen más complicado, porque, claro, tienen niños. Alguna mujer viene embarazada, entonces, claro, no tiene apoyo aquí, ni de sus padres, ni de nadie. Es un hecho que, por ejemplo, es difícil de decir, mira, mañana me voy ahí, cojo el niño.